la idea viene desde hace muchísimo tiempo. Es un trabajo que se viene realizando desde hace 10 años aproximadamente. Y la idea partió de una intención nuestra de hacer un manual de para cuarto grado. Pero eso hace mucho. Respecto a la historia de Entre Ríos. Uh-huh. Entonces, empezamos ahí a conversar, incluso ahí nos conocimos con Luisa, nos empezamos a tratar más con Luisa, y después vinieron una serie de cambios a nivel educativo con el tema de los contenidos curriculares, etcétera. Así que esa idea quedó sin resolverse. Uh-huh. Y continuamos en la investigación, porque la gente, sobre todo los alumnos, siempre nos planteaban la necesidad de una historia de Entre Ríos que sirviera sobre todo para docentes, para que los docentes después retransmitieran en el aula los contenidos de la historia de Entre Ríos para la escuela primaria. Pero como nosotros no queríamos que se encasillara solamente en Entre Ríos, siempre seguimos con la mentalidad de lo de aquí y lo de allá, lo que estaba ocurriendo en nuestra región y lo que ocurría también en lo que es hoy la Argentina, América, el mundo. Todo el contexto. Todo el contexto. Todo el contexto. Bien. Bueno, y ¿con qué se van a encontrar quienes empiecen a hojear este libro? La idea es que es una historia escrita para gente que no es historiadora, no es para especialistas, es un libro escrito para gente, por ejemplo, como yo, que no soy profesora de historia. Entonces siempre la manera que nosotros tenemos de trabajar es que Elisa escribe y me pasa a mí, y yo lo primero que tengo que ver es si yo lo entiendo. Porque, si vos lo entendés, lo va a entender el lector también. Supongo, claro, porque el lector es igual que cualquiera de nosotros, pero aparte yo tengo, digamos, esa desventaja que a la vez es una ventaja para el equipo, digamos, de que no sé lo que estaba pasando, no puedo, no tengo una visión amplia y quiero tenerla. Entonces, bueno, la idea es esa, es que el lector se va a encontrar con algo escrito simple, no sí rigurosamente porque está todo documentado, pero buscaron hacerlo muy atractivo por lo que vemos. Esa es la idea. En temas, incluso, por ejemplo, ¿a qué chico no le va a gustar si vos le hablás de los dinosaurios entrerrianos? Claro, decís acá hubo dinosaurios. Sí, y están en el libro hasta dónde fueron encontrados restos. Y además hay ilustraciones, o sea que eso también llama la atención, sobre todo a los más chicos. Sí, está muy bien diseñado. Sí, la idea era que tuviera ciertas ilustraciones. Delfina lo diseñó. Delfina Martinetti lo diseñó. En la tapa también hay un dibujo de Marina Sosa, que colaboró también con nosotros. Y en realidad uno va captando todos los interrogantes de los alumnos a través del tiempo. Y los interrogantes de Luisa, que son los que más te llevan a buscar y a resolver, porque ella dice que no sabe, pero pregunta desde lo que sabe y sabe mucho. Entonces, es muy importante porque en realidad tratamos de que esté escrito de una manera que el lector común pueda interpretarlo fácilmente, pero que incluso tenga una fundamentación histórica importante. De manera que si alguien quiere seguir, que es lo que ponemos en la contratapa, si alguien quiere seguir uno de los caminos o alguna de las investigaciones que ya son mucho más técnicas, puede hacerlo buscando la bibliografía que está indicada, porque tiene las citas, claro. Tiene toda la bibliografía indicada, así que en ese sentido es un trabajo también, digamos, académico, pero no para académicos. Bien, sí. Claro. Y comienza, habla desde los dinosaurios y hasta qué época llega. Llega hasta 1810. Uh-huh. En un panorama, porque con respecto incluso al bicentenario el año que viene de la Revolución de Mayo, en un panorama en que los personajes que están moviéndose en Buenos Aires, también nosotros tratábamos de lograr a ver qué relación tenían con nuestra región. Entonces, por ahí, por ejemplo, aparece la figura de Belgrano, porque el padre de Belgrano estaba en contacto incluso económico con esta región de Entre Ríos, la compra de cueros, etcétera. Y eso es interesante porque a veces uno
habla de la Revolución de Mayo y de los personajes que integran esa junta de gobierno, y se pregunta, que eran muchas veces las preguntas de Luisa, bueno, ¿y quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en esos momentos ahí? ¿Tuvieron alguna vez un contacto con lo que nosotros hoy conocemos como Entre Ríos? Entre Ríos todavía no era provincia. Y bueno, y ahí empieza todas las interrogantes y tratar de resolver en una sincronía, como le llamamos en historia. A veces el periodismo lo menciona como contexto histórico. Nosotros decimos, una cosa es el orden cronológico, la sucesión de los hechos, y también lo hacemos en sincronía, lo que está ocurriendo en otros lugares al mismo tiempo y la relación que tiene. Esa es la intención. Está hecho muy ameno, digamos, está muy atractivo para leer. Por ejemplo, como una curiosidad, si se quiere, histórica, ¿qué idiomas se hablaban acá antes en la época de los indios, digamos? Y cuenta el libro cómo los incas exigían que se hablara un idioma, había hasta una interna entre las tribus por haber que toda la vida hubo internas en la provincia. Se ve que sí venimos. Sí, y eso es interesante porque también otra cosa que hacemos es relacionarlo con el hoy, porque las personas no somos tan distintas. O sea, lo que es un ser humano no ha cambiado tanto desde aquella época hasta hoy. Y entonces, por ejemplo, esta idea de hablar todos la misma lengua, que lo decimos en el libro, estaba entre los incas acá en nuestra zona, pero estaba también en España, lo estaban poniendo los reyes católicos, estaban imponiendo el castellano como idioma para todos, para toda España, que no hablaba el castellano, lógicamente, con una idea de que al hablar parecido, pensaran parecido. Claro. Que es un poco lo que nosotros, que hoy lo podemos vivir con la difusión, por ejemplo, del inglés, que no es nada más que la gente sabe decir palabras en inglés o pone sale en lugar de liquidación, sino que es la idea de que una manera de ver, formas de conquista. Son formas Dice, de ver. en las costas de los ríos o en los alrededores de los cerros, varias tribus hablaban de otra manera, y hablar de otra manera significa a veces pensar diferente. Los pueblos muy poderosos de tipo imperial trataban de unificar su lengua, lo que decís vos, no solamente en América. Y el Inca exigía que se hablara el quechua. Por ejemplo, ellos buscaban imponer. El resultado difícil que lo obedeciera. Bueno, ¿con qué más? Algo más. Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos. ¿O qué es la parte que más le gustó hacer? Porque hay partes de trabajo así que más. Sí, esta parte me gustó mucho hacerla. O descubrir esto, ¿no? El tema, todo este tema del significado de los nombres, de la influencia cultural de los guaraníes, por ejemplo, en Entre Ríos. Porque algunas cosas se llaman así. Que porque después el cruce de... Y las diferencias también, es interesante ver la diferencia entre la mentalidad del europeo que viene y el aborigen que está. Porque claro, son dos visiones distintas del mundo. Entonces hay una parte que es muy divertida, a mí me resultó divertida cuando me enteré que Elisa me contaba que los aborígenes cuando les querían explicar a los europeos las crecidas, el régimen de crecidas del Paraná, decían que era porque el río se enojaba. Entonces crecía porque sabía enojarse, decía. Y el europeo que venía con otra mentalidad decía, no, yo lo que quiero saber es cuándo va a crecer. ¿Por qué? Para ubicar acá o acá la ciudad, para ver la pesca. O sea, él venía con la idea del mundo como una máquina. Y el que estaba acá, el nativo, veía el mundo como una casa, como algo, como un ser vivo, como todo vivo, ¿no? Entonces eso es muy lindo ver esa diferencia que explica los conflictos que hubo, porque obviamente son los conflictos que todavía no hemos resuelto, porque hay muchísimas cosas que todavía quedan pendientes en este mestizaje que somos nosotros. Seguro. Y seguro también debe quedar pendiente una segunda parte, porque de 1810 hasta la actualidad también hubo cosas interesantes. Después pasaron cosas, claro. Seguimos trabajando. Bueno, eso depende de las circunstancias que podamos llegar el año que viene. La idea es hasta 1853. Estamos trabajando bastante porque queremos como desentrañar todo, deshilar los contenidos para ir incorporando, lograr un lenguaje de ese tipo que sea de alguna manera atractivo y que
para el lector común, que es lo que más nos interesa. Y sobre todo con el tema del bicentenario de la Revolución de Mayo, que es lo que más nos interesa. Y en este caso ustedes cuando empezaron a buscar de 1810 para atrás, ¿es un territorio inexplorado o está todo muy, muy suelto, digamos? Y en realidad visto... ¿Les costó o hay material como para...? Está bastante disperso. Por eso, está disperso y bueno, nosotros tuvimos la suerte de encontrar bibliografía muy antigua, de tener también acceso a los cronistas, a los relatos de los viajeros de la época. Entonces, bueno, hubo que ir recopilando información para poder armar ese contexto, sobre todo de los primeros tiempos, incluso cuando el mar estaba en Entre Ríos, bueno, todos los análisis que se hicieron de esa época, hasta ver cuándo se logra comprobar científicamente esa realidad, y buscando, fuimos llegando a armar esa primera parte. Pero sí, lleva su tiempo, material hay, está disperso, muchas veces ya no está por lo menos al alcance de todo el mundo, porque en las bibliotecas, por ejemplo, ya a veces se encuentra, pero hay otro material que hay que rastrearlo, hasta en bibliotecas particulares. Claro. Que es esas viejas bibliotecas privadas, por ahí hemos encontrado bastante documentación. Un trabajo arduo. ¿Cuánto tiempo le llevó? No, esto viene hace mucho. Desde la idea del manual de cuarto grado. Sí, eso sí fue. Lo que pasa es que... Fue madurando hasta... Fue madurando. Bueno, yo estaba en actividad, en estos momentos ya no, entonces me puedo dedicar más tiempo. Pero cuando uno está en actividad también en el aula, de cualquier manera fue muy positivo el aula, porque iba al conversar con los alumnos, iba viendo cuáles los intereses. Es más, a veces las preguntas de los mismos chicos se convertían en hipótesis para ir planteando, porque los chicos te pueden preguntar cosas que a vos ni se te han ocurrido. Y a partir de esa pregunta tan espontánea, a veces insólita, empieza uno a pensar cómo responder a eso. Para eso tenés que buscar. Bueno, está la historia de los Chaná, artesanos de las riberas, la familia Chaná, y cuenta cómo se organizaban las tareas también de los hombres y las mujeres, que hacían cada uno. La verdad... Bueno, Fabián está entusiasmadísimo buscando el libro, yo no sé si las estaba escuchando. Elisa tanto María Fernández, vos sos profesora de historia. Yo soy profesora de historia. ¿Y María Luisa Melchiori? Y yo soy profesora de filosofía. Ajá. Doy, en realidad... con razón, vos eres la sembradora de dudas. Claro, ella es la sembradora de dudas. Pero está bueno tener una, claro. Y es la que pregunta. Y pregunta bastante. Y vos nunca pensaste qué pregunta se le ocurrió que me complicó la... pero no, al contrario, a mí me gusta porque por te termina lleva aportando a la buscar, pregunta. Nunca terminas de responder. Son preguntas que aportan. Claro. Y son preguntas que te obligan a buscar. En realidad formamos un lindo equipo porque tampoco nos estamos reuniendo permanentemente. Tratamos de usar lo más que podamos la tecnología, aunque yo no soy muy experta, pero nos manejamos así. Uno escribe, le mando, ella pregunta, arregla, incorpora, todas esas, y de esa manera nos vamos manejando. Bien. Bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y gracias, porque esto es un material que va a servir para nosotros, para los que vienen. Sí. Quedan ustedes en la historia ahora. La intención es que el docente también la lea, que pueda llegar al aula, incluso que el chico pueda no repetir una serie de contenidos. Por ejemplo, los aborígenes vivían en tal casa, en una casa de esta forma, sino que movilizar, dar cierta movilidad a ese contenido para que no se haga muy tedioso. Bueno, ya se puede conseguir en las librerías de Gualeguaychú. Sí. En librería Rayuela, que Juan José Selva también forma parte del equipo. Por eso hemos formado un lindo también equipo. Porque aporta su crítica. Aportó bibliografía, porque Juanjo tiene mucha... ha comprado bibliotecas particulares, así, entonces hay cosas que están ahí, que... aportó. No, la verdad que la bibliografía que tiene Juan José de las bibliotecas esas que ha ido él comprando, eso nos ha servido de mucho, porque es donde encontramos más fuentes.
Bueno, que tengan mucha suerte en lo que muchas gracias la venta y lo otro que les interesa a ustedes, que es la difusión, digamos, que la gente le sirva, ¿no? Sí, mientras sirva y mientras se use y bueno, pueda ser de utilidad, creo que con eso esa es la satisfacción nos sentimos satisfechos. De hacer un aporte, claro. Eso es lo más importante. Bueno. Que queden huellas de la cultura. Huellas en nuestra historia. Entre Ríos, huellas en nuestra historia, entonces, lo de aquí y lo de allá hasta 1810. Un nuevo libro como para leer. Incluso para lectura, la gente que le gusta leer está muy bueno. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias chicos. Hasta luego. Chao.